Hola Mica, ¿cómo estáis? Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué no pediste que nos juntáramos? Hola, sí, lo que pasa es que quería comentarles como una situación que he estado viviendo estos últimos años y que igual me está afectando harto. Lo que pasa es que yo creo que tengo algún trastorno depresivo, porque he tenido como muchos sentimientos de tristeza, mucho desánimo y como que todo esto igual como que ha afectado como mi capacidad funcional. Igual estuve leyendo sobre los trastornos depresivos y, por ejemplo, en el DSM-5 dice que son un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Entonces, no sé, igual me tengo que podría tener algún trastorno depresivo. Em, También estuve leyendo el DSM-4 y ahí decía que una diferencia que había entre los trastornos bipolares y los trastornos depresivos es que los trastornos bipolares tienen episodios depresivos y maníacos, pero yo no he tenido maníaco, entonces yo creo que debo tener como algún trastorno depresivo. No sé cuál, Oye, pero pero ¿qué estuve el, leyendo. el de depresión mayor lo has visto? Eso mismo te iba a mencionar, como que había leído un poquitito sobre la depresión mayor y tiene como una duración corta de tiempo en cuanto a los síntomas. Y yo igual llevo varios años, como unos 3 años, entonces no creo que pueda hacer eso. Pero también como que leí un poquito sobre la distimia y decía algo de que creo que los síntomas como que duran más tiempo. Entonces quizás por ahí podría ser, o la verdad no sé, pero algún trastorno depresivo debo tener. Em, bueno, yo estuve leyendo la semana pasada un poco sobre la distimia, y según el DSM-5 lo define como un estado de ánimo depresivo diurno en donde tienes más días de presencia de estos síntomas que de ausencia. Y se observa justamente, como tú lo mencionaste, como que me acordé, que ocurre por más de 2 años en adultos y por más de un año en niños y adolescentes. Y los síntomas que se presentan son el poco apetito, falta de energía o fatiga, a veces pueden tener insomnio, baja autoestima, sentimientos de desesperanza, falta de concentración y dificultad para la toma de decisiones. Em, También, no sé, leí que la edad de inicio podía ser de inicio temprano, que vendría siendo antes de los 21 años de edad, y estos pacientes que presentan este inicio temprano pudieran ser más susceptibles a desarrollar episodios de depresión mayor. También está el inicio tardío, que vendría siendo posterior a los 21 años, y también se mencionan algunos síntomas atípicos que vendrían siendo la hipersomnia, algunos pueden llegar hasta aumentar de peso, pueden estar muy reactivos a los estados de ánimo, pueden sentir abatimiento y bueno, una baja autoestima constante. Oye, en base a eso, igual como que te llega, pues Mica, ¿te acordás que hablamos el año pasado que no sabíais bien como si te queríais salir de la carrera, si la queríais seguir y como que tu ánimo estaba como muy depre, pero como que aún así hacíais las cosas, como que igual como que calza un poco en ese sentido? Sí, de ¿Sabes? hecho sí, como que siento que tengo casi todos esos síntomas, o quizás todos, en especial eso de la duración, porque decía algo de 2 años y yo llevo como 3 años, quizás un poco más, entonces podría Oye, ser. no sé si sabían, pero la distimia no estaba clasificada como en el DCM de la misma forma durante el tiempo. En el DCM-3, de hecho, los trastornos depresivos se clasificaban dentro de los trastornos afectivos, como estaba junto con los episodios maníacos, la demencia degenerativa, la esquizofrenia, como que se hablaba de episodios de depresión mayor en ese entonces, considerando como una persistencia anímica disfórica.
Usualmente la denominaban como depresión, en donde sus características constan de displacer a lo que era placentero, irregularidades de sueño, como dormir mucho o poco, tristeza, desesperanza, pensamientos suicidas, como entre otros, pero aún no se hablaba de la disforia en sí. Pero en el DSM-4, por ejemplo, la depresión cambia su clasificación y forma parte de los trastornos del estado de ánimo. El trastorno distímico a los síntomas, en los trastornos distímicos, los síntomas no son lo suficientemente graves y su duración tampoco es acorde para cumplir criterios de un episodio depresivo mayor. Entonces como que ya se está viendo como la noción de este trastorno, pero también se está diferenciando, aunque no está como en la clasificación neta. Pero ya en el DSM-5 se explica que el trastorno distímico se caracteriza por al menos 2 años, como que aquí ya entra la clasificación de la distimia y de hecho los trastornos depresivos ya tienen como su propia clasificación que corresponde como a todo lo que ya había mencionado la Javi anteriormente. Sí, uy, qué interesante. Igual ha tenido hartos cambios a lo largo del tiempo. Sí. Igual solamente en este sentido como que te clasifican solamente por tus síntomas, ¿cachai? Como que no hay otras nociones de por qué puedes tener distimia. Oye, llegó la Michelle a la reunión. Oli, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Oigan, Hola. sí, bien. Hola. Yo alcancé a escuchar lo último que dijeron y te encontré toda la razón, Cata, porque em, como que en todas las versiones del DCM te habla solamente de los síntomas, de la duración y esas cosas, pero no te habla en sí de las causas. Igual creo que es algo importante. Igual hay como otros modelos y autores que hablan sobre eso. Por ejemplo, en la depresión endógena te explica que la causa es un desequilibrio bioquímico y además cuenta con aspectos genéricos que influyen en el desarrollo de este tipo de patologías o enfermedades. También está como la depresión endógena, que tiene como causa distintos eventos externos como, por ejemplo, no sé, la muerte de alguien cercano, cambios drásticos en tu vida o traumas. Aunque igual yo creo que dentro del mundo de la psicología es tan grande que hay muchas ramas que también revisan las causas de estos trastornos. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día sobre el modelo cognitivo-conductual y entiende que la depresión es causada por la acumulación de pensamientos negativos sobre la persona o sobre su alrededor. Y también estos pensamientos son a causa de los esquemas cognitivos, que es la forma en cómo la persona procesa los estímulos o percepciones. Y además la depresión, como vista desde este enfoque, puede estar dada por situaciones puntuales, como que hayan sido estresantes para la persona. Aunque igual, eh, viéndolo como desde otra rama, como por ejemplo el modelo interpersonal, el modelo entiende que la depresión es causada por acontecimientos de la infancia y que esto puede influir en la aparición de patologías futuras. Pero también este modelo utiliza los síntomas o los eventos actuales de la persona para ayudar en su recuperación. Y ya así como el modelo más brígido que creo yo es el psicoanalítico, que plantea que la depresión se debe a una pérdida real o imaginaria del objeto de deseo, como estas teorías locas que tiene y todo eso. Y también Oye, propone que experiencias traumáticas, dime, no, no, dale nomás. ya, que experiencias traumáticas en la infancia podrían incidir sobre la depresión, como problemas de apego, que es como el gran problema que tenemos las personas. Y pucha, igual esas experiencias negativas mentalizan a las personas como ante las distintas situaciones de su vida. ¿Tú crees que estas distintas percepciones se parecen en algún punto? Sí, de hecho sí, como revisando y todo, encuentro que tienen en común, por ejemplo, la influencia de los eventos de la infancia y hace mucho hincapié en las interrelaciones personales de la gente. Pero también los tres modelos, como que les dije, tienen a la psicoterapia como tratamiento así como muy importante, que se divide en etapas, que es el involucramiento, la intervención y la preparación de la persona. Pero igual encuentro que se diferencian un poco, porque por ejemplo el modelo cognitivo-conductual se centra en el pensamiento y conducta, mientras que el modelo interpersonal se centra en la respuesta afectiva a las relaciones.
relaciones interpersonales. Y por otro lado, el modelo psicoanalítico se centra en las experiencias de la infancia solamente, mientras que el interpersonal agrupa esas vivencias de la infancia y además los síntomas depresivos actuales de las personas. Pero sabéis que yo en verdad no sé de dónde viene todo esto. O sea, como que lo estaba leyendo, lo encuentro interesante, pero no cacho así como la historia que hay detrás. El Nacho Pucha. parece que había llegado y estaba leyendo sobre eso. Sí, mira, justo de eso estaba leyendo ayer y mira, todo parte con, por ejemplo, la palabra distimia, que en el griego se dividía en dis, que significaba dificultad, timo, voluntad o ánimo, y el prefijo ia, que describe una cualidad, por lo que daba como resultado una voluntad eh, dificultosa o mala, y después eso termina derivando en la melancolía, en la teoría de los 4 humores hipocráticos que define el mismo Hipócrates, donde por una intoxicación de bilis negra, la persona sería melancólica y tendría desánimo, cosas así. También, después, avanzando en el tiempo, aparece Galeno, que habla de que es una condición crónica y que es recurrente. Es de los que empieza a ser ya más biologistas, por decirlo de alguna manera, porque habla de que es algo cerebral o secunda a otra enfermedad. También, avanzando más todavía, podemos llegar a 1860, en donde por primera vez se empieza a dar la pelea entre lo que sería depresión o melancolía. Se empieza a ocupar ya más seguido el término depresión. En 1863, siguiendo, aparece Carl Ludwig Kahlbaum, que separa la distimia de los trastornos de humor, que era donde estaba clasificada en ese momento el trastorno depresivo persistente, y la define como una melancolía atenuada, volviendo nuevamente al término que se está intentando eliminar. También dice que formaba parte de la psicosis maníaco-depresiva, que era parte de los trastornos de humor nuevamente. En 1908 aparece Adolf Meyer, que lo que hace principalmente es introducir el término distimia en Estados Unidos de América. En 1921, Kraepelin fue quien sugirió que el temperamento depresivo era una forma atenuada del trastorno maníaco depresivo, perteneciendo al mismo espectro, algo muy distinto a lo que tenemos hoy en día, en donde ya se sabe que la parte maníaca no existe dentro de la parte depresiva, o sea, del trastorno de la depresión. En 1923 es Carter Schneider quien describe la psicopatía distímica o depresiva. Combinación de factores hereditarios y neonatales serían los que tomarían mayor importancia, junto con la influencia ambiental temprana. Y ya no lo considera como un trastorno afectivo, porque en el tiempo fue cambiando cómo se le considera. Y ahora lo considera como un problema en la personalidad, un trastorno de la personalidad. Avanzando un poquito más, empezamos a llegar a la década de los 50, donde aparecen estudios sistemáticos de la depresión, gracias a que se empiezan a emplear nuevos fármacos. Luego, en el 78, Aquiscal dice que no existen propiedades fenomenológicas como para poder constituir una entidad nosológica distinta. O sea, no logra separar la distimia de la depresión. Ahora, hablando también de los tratamientos a lo largo de la historia, podemos ver que en la antigua Grecia se veía que era algo menos religioso, porque de hecho lo único que se modificaba para poder pelear con la melancolía era la dieta, y se buscaba que la persona llevara un estilo de vida saludable, hiciera deporte, le daban baños prolongados, vacaciones, para después, en la Edad Media, con todo esto de la religión, se trataba al melancólico a través de un clérigo, a través de exorcismos, o en los mejores casos, entre comillas, aunque suene muy inhumano, solamente encerraban a la persona. Se seguían ocupando los baños prolongados, pero eran casos especiales, igual que con las dietas especiales. Ya después, en el ciclo del inicio 20, se mantiene el uso del encierro, en pocos casos, pero se mantiene. Se ocupaba mucho el reposo, los baños prolongados con agua caliente, y en otros casos más complicados se usaba la administración de opio. Después, como a mediados, se empezó a ocupar el tratamiento psicoanalítico. Esto a través de que Freud empezó a desarrollar su teoría
desde 1800 hasta 1900, y, o sea, entre esos años en realidad. Y él lo que planteaba era que básicamente se podía curar a través de la palabra, en palabras muy resumidas. También él ocupaba la hidroterapia en algunos casos o lo mandaba de vacaciones. Eh, Freud, a pesar de que estaba, entre comillas, en contra de la hipnosis, muchos de los que salieron de la misma generación de él, de psicoanalistas, lo ocupaban de manera constante. Y ahora, avanzado un poco más de tiempo, en 1938, fue cuando se experimentó con terapia electroconvulsiva. Primero se partió con esquizofrénicos y ya después se dieron cuenta de que como daba resultados, se empezó a aplicar en otros trastornos mentales, como lo sería en este caso la distimia. En otros casos también se probó con la leucotomía, que es el mismo proceso de la lobotomía, solamente que se realizaba de otra manera. La leucotomía fue el precursor de la lobotomía y se hacía con, si no me equivoco, es con alcohol. También está la malarioterapia de Wagner-Jaure, para que después lleguemos a finales del siglo XX e inicios de nuestro siglo, en donde se empieza a consolidar el uso de antidepresivos, el acompañamiento psicológico y el tratamiento de psicoterapia. Oye, Seguiría hablando de esto, pero me tengo que ir lamentablemente. no, una duda chiquita. ¿Es ¿Sí? verdad que aún se sigue usando la terapia electroconvulsiva en algunos casos? Sí, hay muy pocos países, pero sí, se sigue usando porque hasta ahora, cuando da resultado, es una de las terapias más efectivas, a pesar de que pueda resultar muy peligrosa. Oye, es que yo también tenía algunos datos acerca del tratamiento, la verdad. Como el manejo terapéutico de la distimia es como similar al de la depresión mayor. Hay una combinación de tratamientos como entre medicamentos antidepresivos con la psicoterapia, que es donde de hecho mayor resultado y mejor resultado tiene el tratamiento cuando están ambos elementos trabajando como de forma paralela. La mayoría de las clases de antidepresivos se han demostrado efectivos para tratar la distimia en todo caso, especialmente los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de monoaminoxidasa. Pero los, los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se toleran mejor y por lo tanto son como los medicamentos de primera elección. De hecho, son los que menos efectos secundarios tienen, como por ejemplo, no sé, pues tienen náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, sequedad de boca, pero por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos tienen como efecto secundario caída de la presión arterial, irregularidad de la frecuencia cardíaca, visión borrosa, como que son más peligrosos los efectos secundarios. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina está como el citalopram y el escitalopram, y de los antidepresivos tricíclicos está como la nortriptilina y la amitriptilina. De los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina, eh, tienen como efectos secundarios como la náusea, sequedad de boca, mareo, dolor de cabeza, y dentro de esto está como la desvenlafaxina y el duloxetina. Aunque sí, la dosis de estos fármacos van dependiendo de la intensidad de los síntomas y el tiempo de ingesta también varía por eso. Cabe destacar que deben ser administrados con un mínimo de 6 meses y en caso de mejoría ir bajando gradualmente la dosis. Pero además de los antidepresivos, también hay tratamientos de hormonas que han mostrado influencia en los síntomas distímicos. Especialmente se observó que la administración de hidropiatrocetrona aliviaba los síntomas de la distimia, como la falta de motivación y la energía, la preocupación, la incapacidad para hacer frente a las dificultades, entumecimiento emocional, etc. Como que también influye de forma positiva, porque de hecho no todos los antidepresivos afectan o ayudan a la distimia. También está el hecho como de la terapia, la psicoterapia como forma paralela al tratamiento, que tenemos como terapia cognitiva, la conductual, la cognitivo-conductual, la interpersonal, psicodinámica y de apoyo.
que en general son como formas de poder sobrellevar la distimia como tratamiento, al menos de los que yo sé. Son como los clásicos al final. Oye, Cata, igual interesante lo que habláis, pero ¿sabéis que encuentro que son como, no sé, mucha farmacología, como muchos efectos adversos? Es como, igual conlleva caleta como esfuerzo, no sé si esfuerzo físico, pero como consecuencias también tratar los trastornos depresivos como con fármacos y esas cosas. Yo estaba leyendo como algunas terapias complementarias a los fármacos, a la psicoterapia, y encontré que, por ejemplo, la meditación es súper buena y supone un estado de relajación y concentración, y esto ayuda a disminuir los síntomas de la depresión, según un estudio que se hizo. También, así como otra terapia complementaria, podría ser el ejercicio, que aunque uno lo ve así como súper básico, ¿verdad? Según la clínica Mayo, dice que hacer de 30 minutos o más, de 3 a 5 días, puede también mejorar los síntomas de la depresión. Entonces, no sé, como consejo para la mica, que mientras estáis buscando tal vez un tratamiento o algo así, podréis intentar probar con meditación y con ejercicio igual, pues a ver si te sentís mejor y quizás tus síntomas bajen un poco la intensidad. Igual estaba pensando que es brígido, por ejemplo, cómo ha cambiado históricamente el tratamiento hacia los trastornos afectivos o la depresión, por ejemplo. Como en la antigua Grecia era como lo que decís tú, como preocuparse de la actividad física, como de cosas, factores como más físicos, y como por ejemplo en el siglo pasado era como todo muy ligado a las creencias religiosas, como si te pasaba algo como, no sé, pues era como ligado a Dios o a algún demonio, como el exorcismo de hecho también se usaba Claro, como método. Incluso hoy en día hay gente que cree que la depresión o la distimia son como puros inventos de la gente. sí. Bueno, eh, luego de que hayamos conversado sobre todo esto, bueno, vimos como una descripción, clasificaciones, pasando por la historia, el tratamiento. Yo creo que ya como para ir cerrando el tema, bueno, es bien sabido que hoy en día la salud mental es vital para el bienestar de cualquier persona. Y los trastornos depresivos no son ningún juego, no son un chiste, ni cosas que inventa la gente, para nada. Y en el caso de la distimia, que es como lo que nos convoca aquí hoy día, em, para todas las personas que pudieran estar como escuchando, ¿cómo identificamos la distimia? Bueno, como un breve recordatorio, así bien rapidito, en personas adultas estos síntomas se presentan por más de 2 años y en personas menores por más de 1 año, que vendrían siendo poco apetito, falta de energía, baja autoestima, insomnio, sentimientos de desesperanza y dificultad para la toma de decisiones. Entonces, pucha, Mica o cualquier persona que estuviera pasando por esto, es súper importante que pueda acudir con un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, porque todo lo que te está pasando es real y es muy probable que afecte mucho tu calidad de vida. O sea, de hecho, creo que tú lo mencionaste en algún momento y nada, con estos profesionales como que puedes superar esto y al final todo es como para que uno se sienta mejor, para que estés bien y estar sano. Bueno, todos pasamos por momentos difíciles, yo creo, y no es nada de raro que en algún momento de la vida necesitemos como el apoyo de algún profesional y es súper válido no estar bien y nada, no hay que comparar como el proceso de uno, o sea, un proceso personal con los de los demás, porque cada uno tiene como su ritmo y cada persona es un mundo. Así que eso, nada, como a cuidar de la salud mental y un fuerte abrazo y nada, eso. Esta fue la presentación de los trastornos depresivos, especialmente del trastorno depresivo persistente, mejor conocido como la distimia.
por Ignacio Galás, Michelle Godoy, Catalina Marchand, Javiera Santa Cruz y Micaela Venegas. Muchas gracias por escucharnos.